Bien, good evening. Buenas tardes. Welcome back to our English course for the EXI. Aquí ya vemos que conforme van ingresando más contactos, bueno, vamos a dar inicio ya de una vez a 2 minutos pasados de las 6 de la tarde. Gracias por su puntualidad y recordemos el propósito de este curso, que es tratar de aprovechar, de estar atentos todo el tiempo para cuando yo les vaya a pedir participar, lo hagan con puntualidad, ¿sí? Es importante que activen su micrófono y si hay algún detalle técnico o inconveniente que esperemos que no sea el caso, bueno, sí les agradeceré que me lo comuniquen si no pueden vía audio, vía WhatsApp o aquí también estoy al pendiente del chat. Bien, me gustaría que me dijeran ya cómo les fue con la tarea, con los ejercicios del Simple Past. Bien. Bien, no hubo problema. ¿Quién habló? ¿Mariana? Sí, solo tuve algún error en algún verbo. Ah, solamente un error, pues está muy bien. Ok, thank you for your feedback. Yo, Blanca Vanessa, sí tuve varios errores, pero sí entendí el tema. Errores al no saber identificar la estructura o porque hubo errores de dedo o de spelling en cuanto a los verbos. ¿De qué tipo? Más que nada verbos y el didn't, me confundí un poco con la estructura. Ah, muy bien. Ok, vamos a revisarlo entonces. Gracias. ¿Algún otro comentario más por ahí? O si no, ya para entrar a la explicación muy rápida del Simple Past. Teacher, yo. Sí, ¿me puedes decir, can you identify yourself? Lucía, ok. Wendy. Ah, ok, es como se activan las dos ventanitas de como si estuvieran hablando. Por favor, les pido que cierren su micro si no van a hablar, ¿sí? De acuerdo, Wendy, te escucho. Lo que pasa es que hay unos verbos que se pueden poner en pasado, se convierten, ¿verdad? Entonces, al momento de poner, por ejemplo, did y el verbo pues sí, en normal, me lo ponía mal. A veces pedía que el verbo estuviera conjugado en pasado. Entonces, no sé si pueda pasar algo similar en el examen del sábado o algo así. Bueno, aquí me gustaría espero que hayan tomado nota de los errores que tuvieron en este ejercicio, en los ejercicios. Nada como escribir con nuestro puño y letras las estructuras. Nuestro cerebro de esta manera, es la mejor manera en que nuestro cerebro conecta el aprendizaje del idioma, ¿sí? Yo sé que este medio es en línea, pero también yo, como les mencionaba ayer, y se los vuelvo a mencionar, yo creo que se los voy a estar remarcando cada día, tengan por ahí a la mano lápiz y papel, pluma, algo con que escribir, anotaciones que yo les diga o incluso ciertas oraciones que les llamen la atención o en las cuales se presa confusión, etcétera, si no quieren escribir todo, o si no, no necesariamente durante la clase, pero si ya después con atención, cuando les pida que copia de pantalla o pongan atención a esta estructura, etcétera, ustedes ya después la puedan escribir o analizar con mayor detenimiento. Bien, miren, en este caso, si no fue así, bueno, les digo que por cuestión de tiempo no me voy a detener en el ejercicio. Sí me gustaría que en lo sucesivo, esto no se los indiqué ayer, según recuerdo, pero sí en lo sucesivo les voy a encargar que las oraciones o la oración en las que hayan batallado o les hayan marcado error y no hayan entendido por qué, tome nota de esto, regístrenlo y en la siguiente clase aterrizamos ya en concreto las dudas que hayan tenido de esos ejercicios. No entiendo por qué no deja entrar a la reunión, Alondra, a tu computadora o dónde. ¿Vía computadora? Porque por el chat
Bueno, no sé si al parecer entonces son cosas independientes. Tener acceso al chat y a la reunión. Alondra Michelle. A ver. Yo te ingresé como contacto aparte aquí. A ver si puedes tener acceso. Que no sé por qué de pronto al hacerlo ya no tengo visión de las ventanitas de los demás compañeros. Bueno, espero que... Ok, vamos a ver. Bueno, no sé por qué ya no los veo. Y metí a 2 Alondras, porque hay 2 Alondras Michelle Vázquez. Y hay otra Alondra Michelle Sánchez Elizondo. Bueno, espero que ahorita pueda verlo nuevamente. No sé qué pasó aquí, que ya nada más me aparece una ventana. En fin, les voy a compartir. Como les mencionaba rápidamente, el simple past o el past simple, que no tiene gran ciencia. Realmente el pasado, yo creo que es de los tiempos más sencillos, porque todos los verbos existen en su forma pasada. El verbo to be tiene 2 formas del pasado, que es was, were. Bueno, ahorita vamos a verlo en cuanto ya les comparta esto. Aquí ya lo ven, el simple past. Sí, profesora, así se ve. De acuerdo. O no lo sabemos o no lo sabemos. O nos acordamos de cómo se dice un verbo en pasado o no. Y el contexto nos va a indicar claramente si me ubico en un tiempo pasado o no. Hay que distinguir el verbo to be aparte. Recordemos que este verbo se cuece aparte. Existen 2 formas del pasado, was y were. Ya decía ayer cuáles son los pronombres que yo tengo que utilizar con la forma verbal de was. I was, you were. La otra forma sería were. You were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. En conclusión, solamente 4 pronombres van con la forma was. I y las terceras personas del singular. I, he, she, it. Esos 4 pronombres tengo que conjugarlos con was. El resto de los pronombres, you, we, they, van con were. Si yo quiero decir algo en negativo de que no, yo no estuve ayer en clase, I was not in class yesterday. I was not in class yesterday. Puedo contraerlo. I wasn't in class yesterday. Y el mismo verbo to be, al igual que en su forma presente, él solito hace las preguntas, convierte las oraciones en preguntas. Y en el caso de yes, no questions, pues empieza directamente aquí, el verbo to be. Aquí lo vemos en la estructura. Was he in class yesterday? Were you in class yesterday? En el caso, aquí tenemos que oración, they were friends. They weren't friends. Hay un error porque repitieron apenas me estoy dando cuenta, repitieron la oración negativa. Al último tendría que ser la forma interrogativa. Were they friends? ¿Fueron amigos o eran amigos? Tiene esas 2 traducciones, el verbo to be, como simple past, fui, estuve, o también acepta la otra forma de pasado que es copretérito para nosotros en español. Estaba o era, ¿sí? Por un lado el verbo to be, ya, en la columna de la izquierda. Por el otro lado, el resto de los verbos que existen, que ustedes ya se tienen que aprender para ahora, al día de hoy, al menos los más importantes o los más comunes. Recuerden, por ahí se les subió la lista de verbos que parecerá una copia de un PDF, pero en fin. Esos verbos yo los tengo que saber y pues
No soy nativa del idioma, pero aún así tengo que empezar a saber, acordarme cuáles verbos son regulares y cuáles son irregulares. En el caso de aquí, en el caso de este ejemplo, se trata de un verbo regular, el verbo work. Se llaman regulares estos verbos porque simplemente cambian el pasado al agregarles una ed. Y esa misma conjugación funciona para todo tipo de sujetos, para todos los pronombres. Yo puedo decir, y yo digo, I worked, you worked, she worked, he worked, it worked, we worked, etc. Eso grandes rasgos, bueno, ya de entrada es la estructura del tiempo pasado, cuando tenemos el verbo to be y cuando tenemos otro tipo de verbos. Si quieren tomar impresión de pantalla, siempre y cuando recordando que al último de la primera columna tendría que ser were they friends. Esa es la question form. Todas las preguntas en cualquier tiempo verbal, gramatical, empiezan con un auxiliar. El verbo to be funciona como auxiliar, como ya lo sabemos. Y en el caso del pasado, cuando no tengo el verbo to be y tengo otro verbo, el auxiliar que yo tengo que usar es el did. Tal es el caso de la última pregunta. Did she work yesterday? Y tengo esa oración. Mike was sick last week. Ser o estar en tiempo pasado. En ese caso, el sujeto es Mike, es un he. Negative. Mike was not in class. Or Mike wasn't in class. La forma negativa se contraería así tal cual la observamos. Para hacerlo en pregunta, recordemos que simplemente hay que invertir el orden. Comienzo con el auxiliar, comienzo con el verbo to be y después va el sujeto. Was Mike in class? O también lo puedo utilizar en su forma negativa. Wasn't Mike in class? Short answers. Yes, he was. No, he was not. No, he wasn't. Veamos otro ejemplo ahora con otro sujeto. They. They were here a moment ago. Y ya de una vez vayamos aprendiéndonos qué adverbios de tiempo son los que se utilizan cuando hablamos del pasado. Si nos regresamos acá, tenemos en la primera oración de arriba, Mike was sick last week. Siempre que yo vea la palabra last, me ubica en el pasado, siempre. Last week, yo también puedo decir last month, last year, last Christmas, last summer, etc. Solamente utilizo el last como expresión adverbial de tiempo para el past, para el pasado. Last birthday, last time. Otra palabra adverbial que se utiliza en el pasado es el ago, que se ubica hasta el final, ¿sí? Es el equivalente al español cuando nosotros decimos hace. Pero hace no como una forma verbal, sino como un adverbio, ¿sí? Hace un momento sonó el teléfono. A moment ago, the phone rang, or the phone rang a moment ago. Hace 10 años, yo digo, 10 years ago. Hace 3 semanas, 3 weeks ago, ¿sí? Siempre se ubica al final el ago y equivale al hace 3 semanas, hace 2 segundos, etc. Exclusivamente también para el pasado. Bien, entonces aquí tenemos nuestra otra oración. They were here a moment ago. Negative form. They weren't here. The question form. Were they here a moment ago? O si lo quiera decir en negativa la pregunta, weren't they here a moment ago?
Bien, ¿quién puede contestar la short affirmative answer? Por ahí active un micrófono, por ahí active su micrófono alguien, por favor. Yo, maestro. What's your name? Víctor. Victor, go ahead. Sería yes, they were. Correct. And you, Victor, the the negative answer. No, they weren't. Correct. Thank you. Sí, cuando les pongo compartir archivo, como en el caso de un PowerPoint, no tengo acceso ya a la ventana del Teams. Entonces, por eso les pido, activen su micrófono y qué bueno que participan. Si algo está revuelto o no está claro hasta el momento, me gustaría que me lo indiquen antes de continuar. Y si está todo claro, también les agradecería que me lo confirmaran. Sí, maestra. Excellent. Thank you. Let's continue. Bien, para mi tiempo de past simple, para poderlo utilizar de manera correcta, ok, ya sé que me ubico en un tiempo pasado, ya sé cuándo hay que utilizar el tiempo pasado, porque ustedes también lo vieron en síntesis, explicado de manera resumida en la liga de YouTube que les anexé ayer. Otro paso, no sé si decir un segundo paso, pero bueno, otra noción que yo tengo que tener presente es saber que existen dos tipos de verbos, los que ya sabemos, los regulares y los irregulares. Aquí tenemos dos ejemplos de regular verbs. Talk, talked, play, played. Como no nos estamos enfocando en la cuestión de pronunciación, pero bueno, por ahí si ya quieren ustedes saber pronunciarlos correctamente, en la ed en el pasado no se va a distinguir realmente en la pronunciación o va a ser muy rara vez. La gente habla muy rápido, pero por el contexto yo voy a saber si están hablando en pasado o no. Ahora, yo voy a pronunciar la ed. Ok, aquí les va la regla, nada más para que la escuchen. Si alguien ya la quiere poner en práctica en su oral production, bueno, pues qué mejor. La regla dice, ¿cómo saber cuándo voy a pronunciar esa ed que aparece aquí en rojo y cuándo no la voy a pronunciar? Es muy fácil. Pongámoslo así. No voy a pronunciar la ed a menos, nunca voy a pronunciar esa ed al final, a menos de que el verbo termine en T o en D. Por ejemplo, el caso del verbo start, comenzar, start. Es un verbo regular, entonces yo tengo que añadir la ed si lo voy a utilizar en pasado y lo digo started o started, como lo quieran pronunciar. Pero en el caso de talk, ok, checo, talk, termina en K, termina en K, ok. No es ni T ni D, entonces no lo pronuncio. Talk, talked. Play, played. Pero si yo tengo el verbo need, necesitar, pues ese termina en D. Y según la regla, si el verbo termina en T y en D, en su forma pasada tengo que pronunciar esa ED que le añado. Y así digo need, needeth. Start, started. El verbo paint, painted or painted. Así, por ende, la mayoría de los verbos no se van a pronunciar o no les voy a pronunciar su ed de al final, porque pues son menos verbos que terminan ya sea en T o en D. Espero que haya quedado esto claro. Si no, eso digo, ya les comento, es en el nivel de hablar. Otros ejemplos de verbos regulares, work, play, touch, want. Alguien si por ahí quiere activar su micrófono y decir otros ejemplos más de regular verbs. ¿Cuáles más se saben?
No. Nadie. Accept. Accept, muy bien. Otro caso en que tuviéramos que pronunciar accepted, muy bien. Cook. Cook, excellent. Cook, cooked. All right. ¿Perdón? Tree. No distingo cuál es el verbo. Una vez más, por favor. Tree. ¿Cuál verbo es ese? Tried. Try. Ah, try, try. Ok, thank you. Try. Miren, este caso es interesante. Qué bueno que... Ok, qué bueno que lo mencionan. Porque aparentemente, pues sí termina, no aparentemente, sí termina en ed. Pero no nada más se le agrega la ed, sino hay que cambiar una i y añadir la ed. Entonces, esos se consideran como verbos irregulares. También aquí vemos en la diapositiva a la derecha, we have to study them as they have special form. El verbo estudiar, study, es igual que el verbo try. Entonces, se consideran irregulares. Para que sea verbo regular, sencillamente tengo que agregarle o una D, si ya el verbo termina en E, o una ED, ¿sí? Si yo tengo que hacer otro cambio, como en el caso que les digo de study, de try, tengo que modificar la Y por una I y luego añadirle ED, entonces ya se consideran irregulares. Así que qué bueno que salió por ahí el verbo try, o verbo, el otro verbo, cry, cried. All right. Ahora sí, aquí la cuestión es saber, pues, cuáles son los irregulares, porque a veces los queremos inventar o nos suena que son regulares y no son irregulares y viceversa. Ejemplos, eat, ate, speak, spoke, have, had. No tienen forzosamente un patrón. Hay algunos que siguen un patrón, pero pues ya sobre la práctica y sobre la memoria, más que nada, los vamos a seguir utilizando correctamente. The negative form of the simple past. Nuevamente, recordemos, para yo poder hacer tanto preguntas como oraciones negativas, necesito la ayuda de un auxiliar. El auxiliar único que voy a utilizar para el pasado es el did. Y aquí tengo la estructura subject plus did plus not plus the infinitive. Que más que infinitivo, para mí es más exacto, es decir, the base form of the verb. No es el infinitivo, pero es el base form of the verb. Ellen did not visit London. Ellen didn't visit London. Si mi auxiliar ya está ahí presente, el auxiliar está marcando el tiempo pasado, no hay necesidad de volver a poner el verbo central, que en este caso es visit, en pasado. Así que es incorrecto decir Ellen didn't visited London. No. El auxiliar ya está en pasado. Siempre después de un auxiliar, el verbo que yo tenga tiene que ir en su base form. Didn't go, didn't take, didn't see, didn't want, etc., etc. Negative form. I didn't visit London. Affirmative, bueno, ahora sí ya pongo el verbo directamente en pasado. En ese caso, el verbo visit es regular. Y digo, I visited or I visited London. Recuerden, en cualquier momento interrumpirme si quieren intervenir para preguntar o reafirmar algo. Ahí tengo la estructura de la pregunta en pasado. Yes, no questions. I start with did plus subject plus verb in base form. Did you see the cat? Y para el otro tipo de preguntas, las W8 word questions, que ya no se responden con un sí ni con un no, simplemente antepongo esa palabra WH y la estructura se sigue respetando. Ejemplo, when did you see Lauren? I saw her last night. I saw her yesterday. I saw her last month. Or no, I didn't see her. Bien, si quieren tomar nota de esto,
o capturar pantalla. Aquí tenemos otras preguntas, más ejemplos de WH words. Aquí les manejan question words. Y ya tengo mezclados tantos verbos normales y el verbo to be. A ver. Ahora sí voy a mencionar nombres en concreto para que vayan leyendo los ejemplos de las preguntas que aparecen ahí. Elvira, can you read the first sentence and the first question? When was your granddad born? Thank you, good. El verbo nacer es muy particular porque se compone de be born. Eso es nacer, literalmente ser nacido, así se maneja. I was born in Monterrey, or I wasn't born in Monterrey. I was born in Coahuila, whatever. Entonces, tengo la WH word plus my verb to be and the rest of the sentence. Well, verb to be, subject, and the rest of the sentence. En el caso del verbo be born, sí se separa. I was born. When or where were you born? ¿Sí? Se separa el was con el del born. Granddad or grandfather. Thank you. Jose Ignacio, the second question, please. José Ignacio, si puedes... ¿qué pasó? Ok. Si puedes activar tu micrófono, por favor, y leer la segunda oración. Dice que tiene problemas con sus audífonos. Ok. Bueno, gracias por la info, porque les digo que no estoy acá. Yo estoy viendo nada más. A mí me aparece la pantalla del PowerPoint. De acuerdo. Bueno, entonces, ¿quién activó su micrófono ahorita? Yo, Daniel Basaldo. Daniel. Ok. ¿Puedes leerla tú, por favor? Ok. What did he do in the morning? Aquí tenemos el verbo do. What did he do in the morning? Thank you. Griselda, the third question. What did dinosaurs eat? Thank you. Good. What did dinosaurs eat? Ok. Jessica y Beth. La cuarta pregunta. Why was he tired yesterday? Thank you. Correct. Jorge Castillo. Where was he last Monday? Con el verbo to be. Thank you. And the last question, Gabriela Janet. Why was he excited? Good. Y no sé por qué pusieron el dibujo de una niña, si se refieren a he excited. Quizás se equivocaron, pero bueno. Why was she excited, ¿no? O why was he excited. Lo importante es que las estructuras de las preguntas, pues ahí las podemos ver que no cambian. WH word plus auxiliary, ya sea el auxiliary did o el auxiliary was, were. Subject. Y en el caso de did, necesito un verbo en base form. En el caso de si la pregunta maneja el verbo to be, pues ya después del verbo to be ya no puede haber otro verbo, porque precisamente el verbo es el verbo to be, ¿sí? Entonces, nunca puedo mezclar yo mi auxiliar verbo, to be, was, were, con el auxiliar did, no. Él solito, el verbo to be, hace las preguntas sin el did. Voy a ocupar el did para pregunta y negaciones, para preguntas y negaciones, en el caso de que no tenga el verbo to be. Bien,
Entonces ya por último tenemos ese último, ejercicio para practicar ya despedirnos del simple past. Les voy a dar unos momentos. Aquí tenemos 3 columnas: affirmative sentence, and then the negative sentence, and the question. Quiero que por favor las escriban ahí en una hoja aparte. Adelante. Sí, buenas tardes. Disculpe, ¿podría regresarle 2 diapositivas antes para tomarle screenshot? ¿Está? Sí, gracias. Muy bien. Ahora sí ya, gracias. You're welcome, no problem. Muy bien. Vamos a hacerlo a modo de ejemplo juntos. La oración 1, the boys played soccer. Que aquí, por cierto, un dato, un paréntesis cultural, porque pues este deporte es, pues me atrevería a decir que quizá el más famoso del mundo. Soccer. ¿Qué es lo correcto decir? ¿Soccer o fútbol? ¿O qué? ¿O las dos son correctas? ¿Y de qué depende o qué? ¿Alguien sabe algo al respecto? Soccer, porque el fútbol viene siendo el American football. Ajá, ok. Fíjate que me habías emocionado, pensé que ibas a decirlo, la explicación en inglés. Adelante, no se frenen. Si ustedes quieren hablar en inglés, por mí, mejor. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién habló? ¿Me puedes decir tu nombre? Mariana. Mariana, thank you, Mariana. Pues realmente sí, así como dice Mariana, sí. Nada más voy a complementar lo que ella ya mencionó. Es correcto. Solamente en el inglés de Estados Unidos hacen esta diferencia de soccer y fútbol, porque existe el deporte que nosotros llamamos fútbol americano, pero pues no van a decir a su deporte ellos mismos, nos van a referir como American football, no, simplemente le nombran fútbol. Y el otro deporte del balón esférico, ellos le reconocen como soccer, ¿sí? Mientras que en los demás países angloparlantes manejan fútbol. Como nosotros decimos fútbol o fútbol, no sé cómo lo quieran decir, lo manejan también allá en Australia, en Irlanda, etcétera, fútbol. ¿Por qué? Porque ellos no manejan el deporte de fútbol americano, ellos nada más dicen fútbol. Entonces, aquí va a depender nuevamente el contexto, dónde me encuentro, con quién estoy hablando, etcétera. Pero nada más para saber que soccer, si están hablando con alguien de Estados Unidos o de Canadá, y si no, se van a referir a ¿qué? A fútbol nada más, ¿sí? Bien. Entonces, alguien active su micrófono. ¿Por quién quiere decir la forma negativa de esa oración? The boys played soccer. Yo, Blanca. Blanca, adelante. The boys didn't play soccer. Muy bien. The boys didn't play soccer. Bien. Ahora, ¿alguien más que diga the question form? Yo. ¿Yo quién? ¿Cómo, perdón? Víctor. Víctor. Ok, ¿cómo sería la pregunta? Yeah. Did the boys play soccer? Correct. Bien, entonces les voy a dar 5 minutos para que completen las demás. Cualquier duda, ya saben, activen su micro y hablen.
¿Podemos revisar ya el ejercicio o aún no? Listo. Sí. Listo, excelente. Bien, no nos vamos a detener, ahí están las answer key. Nada más verifiquen. Y en caso de haber alguna pregunta o alguna confusión, bueno, ya lo vemos en concreto. Profesora, ¿Sí? también se podría hacer la pregunta con didn't. Sí, la pregunta la puedes manejar en negativo. Ajá. Mientras que el auxiliar esté ahí, didn't, también es posible. Ujú. Profe, ¿Sí? también se podría utilizar, por ejemplo, he did drink wine. He did drink wine. Bueno. Si la quieres decir en afirmativo normal, tiene que ser directamente el verbo ya en pasado, ¿sí? He drank. Bueno, pero, ok, quizá porque lo has visto por ahí, sí existe esa forma de introducir el auxiliar did y luego después el verbo normal, no normal, sino en base form, ¿sí? He did drink wine. Aquí va a variar o va a depender el contexto. Estas formas se utilizan cuando quiero ser enfático, ¿sí? Es como en español cuando decimos, no, él sí tomó vino. Supongamos que tú y yo estamos platicando sobre no sé qué persona que tú dices, no, tomó cerveza y no, yo sí tomo vino, no tomo cerveza. No, te estoy diciendo, o sea, yo voy a enfatizar, he did drink wine, not beer, ¿sí? En esos casos sí, cuando quieres ser muy enfático y reiterativo, entonces sí puedes decir did drink, did go. No, sí, pero sí la vi. Cuando decimos español, sí la vi. O sea, cuando utilizamos el sí afirmativo, reiterativo antes del verbo. En vez de decir la vi, y si yo digo sí, sí vi esa película, sí la vi, te estoy diciendo, enfatizando que sí la vi. En inglés tendrá que decir, yes, I did see that movie. Why don't you believe me? Por ejemplo. ¿sí? Aquí como no tenemos el contexto claro que nos diga, es que tengo que decirlo de forma enfática, bueno, pues aquí por cuestiones del ejercicio manejamos directamente el verbo drank. Cuando hablo normal... Disculpe, en la segunda oración donde dice para hacer la pregunta, dice, did you buy? Y es we, ¿no? O sea... Ok, porque se cambió el pronombre, dices. Sí. Bueno, aquí ya es cuestión de estilo, sería la respuesta. Porque para algunas personas pudiera sonar raro, bueno, aunque en ese caso no es tan raro, ¿eh? Sobre todo pasa con el I. Cuando es el I, digo, vamos a cambiar el I. I bought tickets for the concert. Negative. I didn't buy tickets for the concert. Question. Did I buy tickets for the concert? A mí se escucha un poco raro. Me estoy haciendo la pregunta yo. ¿Compré boletos? Pues pudiera ser si te hablas a ti misma o que, etcétera. Lo mismo ocurre en la primera persona, pero del plural, que es we, ¿sí? Aquí ya es, si tú quieres respetar la forma de que te estás preguntando o les estás preguntando a unos otros, oigan, ¿compramos boletos para el concierto? Pues sí, es una pregunta válida. Y en ese caso es perfectamente válido que conserves el we. Did we buy tickets for the concert? Pero si alguien como que no se siente tan cómodo con esa pregunta, bueno, en el caso cómodo, ¿verdad? Pero sí, alguien, bueno, yo voy a cambiar la pregunta
desde la perspectiva de que alguien más lo está cuestionando y les pregunto a ustedes, oigan, ¿compraron ustedes boletos para el concierto? ¿Qué es el caso como se manejó aquí en la respuesta? Did you buy tickets for the concert? Pero refiriéndose a ese you como plural, como un ustedes. No sé si quedó contestada y clara la pregunta. Sí, maestra, sí. Muy bien. Pero para el examen, ¿cuál es mejor utilizar? Miren, no, es que para el examen en concreto no creo que les pidan ese tipo de cuestiones de cambiar de pronombres. Lo que sí les puedo decir que en la gran mayoría de ejercicios que yo he visto, sí cambian el pronombre, ¿sí? Eso ocurre nada más con I y con we, con las primeras personas, tanto singular como plural, el I. I went to the movies. Question, did you go to the movies? Respuestas, yes, I did. No, I didn't. Por lo general sí lo cambian. Es que, bueno, ahí yo pienso más que nada que es raro que te hables a ti mismo en voz alta, ¿no? Es que es por esa cuestión. Es no por esa porque cuestión. no porque gramaticalmente sea incorrecto, no. Las dos formas de preguntas son completamente válidas gramaticalmente hablando. Es Sí. para hacerlo sonar un poco más natural, más común, sí, pues de uso común. Así es. Bien, en el caso de este ejercicio tuvimos la mitad y mitad de verbos regulares o irregulares. ¿Cuáles son los verbos irregulares en este caso? El verbo buy, bought, drink, drank, have, y el verbo to be es también irregular porque no se le agrega la ed. Ah, bueno, y study también. Solamente un verbo regular, play. All right. Vamos a dejar de compartir esto. Y ahora, manteniéndonos en el ámbito del pasado, pero con otro tiempo gramatical, vamos a ver el past continuous. Tiene la misma lógica que el present continuous que veíamos ayer. Aquí ya pueden ver la estructura en el Word, ¿verdad? Past continuous tense structure. Se le conoce como past continuous o como past progressive. Y como todo auxiliar, los auxiliares me van a servir para hacer preguntas y para hacer negaciones. Y sobre ellos recae el tiempo. O sea, que los auxiliares van a tener que estar en el tiempo en cuestión. Si estoy en un presente, pues el auxiliar marca ese tiempo presente. Si estoy en un pasado, el auxiliar marca el pasado, etc. En futuro también. Bueno. I was where. Aquí tengo la conjugación del verbo to be más la terminación ing del verbo, ¿sí? I was studying, I was singing, I was playing, or you were going, you were writing, etc. Les voy a compartir un video que explica, a mi modo de ver, muy claramente en qué consiste este uso y estructura del past continuous. Así que les pido por favor que pongan atención. Bueno, si ya hicieron captura de pantalla de este tiempo, de la estructura, si se fijan es igual que la del presente continuo, salvo que si yo estoy en presente continuo, mi verbo to be tiene que estar en presente. I am starting, you are starting, or he is starting. Pregunta, ¿se puede contraer como en el tiempo presente el verbo to be? ¿Puedo utilizar apóstrofes? No, no para el caso del past continuous. Aquí no se contrae. Tengo que decirlo completo. I was taking a shower. You were reading a book. Y en negativo, cae en el auxiliar. I wasn't singing. You weren't paying attention during class. Entonces, les encargo su atención a este video, que a ver cuánto, no, nada más deben.
Bien, para que nos quede muy clara la diferencia entre el past simple y el past continuous. Ambos se ubican evidentemente en la temporalidad del pasado, pero sí hay una diferencia en inglés. Es lo que vamos a ver en este video, que dura 5 minutos aproximadamente. Pongan sus audífonos, suban el volumen o si no sé. ¿Saben qué? Miren, antes de ponerle play, aquí les voy a incluir como quieran en el chat la liga en caso de que se les facilite o prefieran escucharlo así. Aquí ya les anexé la liga en el chat si ustedes lo quieren reproducir por su cuenta. Yo ya lo voy a reproducir ahora. ¿Dónde estaba? Sí están viendo el YouTube, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, maestra. Aquí va. Déjenme Sí. silencio mi micrófono. Emphasizes progress. Uh-oh, so what does that mean? Relax. Emphasize means it focuses, okay? Strong meaning. Emphasize. Progress, what does progress mean? Well, progress means something continues. It continues, okay? It continues. It doesn't start, stop. No. Continues. This is called progress. So the past continuous emphasizes progress, okay? Let's look at some examples. This morning, it was snowing. It was snowing. Okay, strong meaning that it continued. Okay, I met many interesting people while I was living in Vancouver. I was living, so we're emphasizing living, continued. It was so cold yesterday because I wasn't wearing a jacket. Okay. Now, the past continuous, usually the meaning is before, during. During means same time, and probably after a past time. Okay, so I'll show you some examples. Okay, the past time. When I woke up this morning, it was raining. So what does this mean? Well, the past time I woke up, and rain happened before this time, during this time, so I woke up, and probably after this time too. So I woke up this morning, before, rain, same time, rain, and probably after, rain. Okay, this is so useful in English. At 3 a.m. last night, 3 a.m., here's the past time. Of course, I was sleeping. Before, I was sleeping, 3 a.m., I was sleeping, and probably after, 4 a.m., 5 a.m., 6 a.m. So I was sleeping. It continued. Progress. And the last example, why were you studying in the library? Why were you studying in the library when I called you? This is the past time, when I called you. So why were you studying in the library when I called you? Okay. Now, in my examples, I used the past continuous and the past simple. So remember, the past simple is for finished actions. The past continuous is for actions in progress. Esta es la clave que marca la diferencia entre ambos tiempos.
el past simple, como en verbos en su forma de went, el pasado de go, went, took, finished, saw, etc., se van a utilizar para acciones terminadas o ya completadas en un pasado, ¿sí? Por eso aquí vemos la descripción. The past simple describes finished past actions. Esa es la palabra clave, es finished actions. While, mientras que while the past continuous describes actions in progress. Por eso, como ya les dije, también se le conoce como past progressive o al present progressive también. ¿Qué les iba a decir del past continuous? Ok. Ahorita les voy a decir qué palabra, que ya lo vimos ahí, es muy común, qué adverbio es muy común que se utilice en el past continuous, el while. Quizá ya ustedes lo sepan, while. W-H-I-L-I, while, mientras. Mientras yo estaba cocinando no sé, algo se cayó. When I was cooking, when. Puedo utilizar when cuando, o while. While I was cooking, it started to rain. ¿Sí? Acción completada, finished action. Entonces, si quieren manejar, bueno, no manejar, poner la copia de pantalla, impresión de pantalla esto, porque ya aquí sintetiza la diferencia entre el past simple y el past continuous. Ok, voy a proseguir el video. So the past continuous, the past simple, finished actions. Let's look at some sentences. We ate a wonderful dinner last night. It's finished. We ate a wonderful dinner last night. But progress, we were eating a wonderful dinner when you called, okay? So when you called is a very fast action. And we were eating dinner, we're saying this progress. We were eating dinner. Fíjense en esta última oración, en esta segunda oración. Este contraste es muy común en inglés. Manejar una acción que estaba teniendo un progreso, en este caso, we were eating a wonderful dinner, y la acción que ocurre a continuación, que interrumpe, digámoslo así, la acción en progreso, tiene que ir en simple past. Entonces, es muy común, como les comento, que la acción que interrumpe vaya en simple past. Puedo intercambiar el orden incluso y el verbo se va a mantener, la forma del verbo se va a mantener. Puedo decir, you called when we were eating a wonderful dinner. Si alguien quiere comentar algo, si hay dudas, díganme para no poner el video todavía. Y si todo está muy claro, entonces... O sea, y por ejemplo, we ate a wonderful dinner last night sería el past simple y sí. We were eating sería el past continuous. Así es. Sí, depende de lo que quieras decir y cómo lo quieras decir. Y viene remarcado o diferenciado incluso aquí con el color, ¿sí? El past continuous aparece en azulito y el past simple podemos ver los verbos escritos así en naranja. Profesora, entonces cuando se utiliza el past continuous, a fuerzas tiene que haber un suceso donde entre el past simple. No necesariamente. No. Okay. Y depende, como les digo, lo que quieran decir. Si yo les pregunto, oye, ¿qué estabas haciendo? Ok, bueno, es que ya en la pregunta está la estructura. ¿Qué estabas haciendo ayer de 6 a 9? O sea, I was, o toda la tarde estuve viendo, ya depende como lo quieras decir. En ciertos casos se pueden utilizar el past simple o past continuous. Por ejemplo, decir ayer estuve viendo toda la tarde Netflix. Yesterday I watched Netflix all evening, se puede decir, si es una acción completada, terminada en el pasado. O también lo puedes decir,
Yesterday evening, I was watching Netflix, or I was watching Netflix all evening yesterday. Toda la tarde de ayer me la pasé viendo, bueno, estuve viendo, sería si quiero traducir más literalmente ese past continuous, estuve viendo Netflix. En el caso de esta oración de we were eating a wonderful dinner when you called, lo podría traducir, estábamos comiendo una cena fabulosa cuando llamaste, ¿sí? La acción que interrumpe. Entonces, sí, depende del contexto, puede haber una oración que tenga nada más el past continuous, sí. Aquí lo importante es que ustedes distingan cuando se encuentran los dos tipos de pasados, ¿sí? Que sepan distinguir la acción que está teniendo una consecución o un progreso, un movimiento, digámoslo así, y la acción que la interrumpe. No el que la interrumpe necesariamente, ¿no? Sino que pasa después durante ese progreso, como en el caso de you called. Okay, let's continue. Okay, another example. I studied English yesterday. I studied. It's finished. But I was studying at 3 p.m. yesterday. So before, same time, during, and probably after. 3 p.m. I was studying. Okay, one more example. It rained every day last week. It rained every day last week. It's finished. But progress, it was raining when school finished yesterday. It was raining. So progress. Okay. If you'd like to practice this more, please click on the link. Y bien, pues creo que, o confío, que haya quedado clara la diferencia entre el simple past versus past continuous. And I'm going to link you an exercise here en el chat. Es un ejercicio igual de completar la estructura en pasado simple o en past continuous. Son 20 oraciones. Pensé que eran menos, entonces me confundí de ejercicio. Bueno, antes de eso, pues que son 2 ejercicios. Tomen nota o registren o graben o cópienlo, o sea, cópienlo no ahorita en puño y letra porque pues no van a terminar. Son 2 ligas. La primera es de escoger el verbo. Ustedes no lo tienen que escribir, simplemente lo tienen que escoger del menú que se desplaza ahí. Es la segunda liga. Y la primera liga ustedes sí tienen que escribir. Entonces, bien. According to my watch, it is 7:03. Son las 7:03. Ya es cuestión de ustedes si lo quieren contestar antes o regresando del break. Nos vemos aquí a las 7:15, ¿sí? A las 7:15 alrededor. Aprovechen de, no sé, hacer lo que tengan que hacer, pero además, si pueden ir contestando esos ejercicios, bien. No los vamos a revisar, no tenemos tiempo, pero si alguien batalló mucho en tal oración o algo, sí lo podemos ver, pero ya sobre dudas en específico, no vamos a revisar todo el ejercicio. Con que contesten 10, los primeros 10 números de la primera liga, que son 20, y pueden dejar lo demás para después, porque recuerden, como sí se los advirtió el coordinador, ustedes por su cuenta también están practicando, ¿eh? No nada más se conformen con los ejercicios que vemos durante las sesiones en vivo, ¿no? Hay que practicar por nuestra cuenta. Y el otro que sí va a ser más veloz, el ejercicio de nada más escoger. Entonces, son 7:03. Bueno, ya van a ser las 7. Los veo aquí. Los veo aquí de vuelta. Déjenme aquí, se los escribo en el chat. Quiero que estar bien.
alrededor de las 7:18, ¿sí? Para proseguir. ¿Hay algún comentario que quieran poner? Ok. Bien, ok. Entonces, vamos a nuestro break y nos vemos a las 7:18.